Hola, bienvenidos a su podcast Ikigai Medicina de Vida. En esta ocasión tenemos de invitado al doctor Jorge Gagiola. Él es neumólogo y tiene una alta especialidad en sueño. En esta ocasión vamos a tratar de los trastornos del sueño y le voy a dejar aquí a mi invitado que se presente, nos cuente un poquito de dónde hizo la especialidad, qué lo llevó a estudiar esta alta especialidad. Dime, Jorge, hola, ¿cómo estás? Hola Alberto, muchas gracias por la invitación y muy emocionado de estar aquí contigo. Bienvenido. Aquí vamos a hablar un poquito o vamos a tratar el tema de los trastornos del sueño, de lo cual tú pues conoces mucho, por eso decidí invitarte. Entonces, por favor, preséntate un poco, dónde hiciste la especialidad, dónde estudiaste medicina y también por qué decidiste hacer esta alta especialidad en sueño. Bueno, claro que sí. Yo soy Jorge Gagiola, soy médico egresado aquí de la UABC Mexicali. Posteriormente hice la especialidad en neumología de adultos en el Centro Médico Nacional La Raza, allá en la Ciudad de México. Y por último hice una alta especialidad en trastornos del sueño en una clínica de medicina experimental de la UNAM, con sede en el Hospital General de México. Okay. Trabajé año y medio más o menos cuando salí de la especialidad, ahí como médico adscrito al servicio de neumología allá en México. Y es el tiempo que duré haciendo la alta especialidad. Okay. Y estuve un año, estuve encargado también de una clínica de sueño en la misma unidad, una clínica del IMSS. Y actualmente practico mi medicina aquí en Mexicali. Muy bien. Ya de vuelta. Me estabas comentando ahorita, antes de empezar, que a pesar de que pues eres un neumólogo de adultos, pero ya en la alta especialidad sí estuviste en contacto y tuviste oportunidad de manejar pacientes pediátricos, ¿verdad? Sí, fíjate que fue hasta cierto punto algo que no esperaba mucho del alta. Tú como neumólogo llevas cierto adiestramiento en los trastornos respiratorios del sueño, pero ya al entrar al alta pues ya vemos un poquito más a fondo todos estos trastornos, incluyendo insomnio, trastornos del movimiento, parasomnias, y nos damos cuenta que este tipo de trastornos, por ejemplo el ronquido, que es algo bien común, lo sospechamos más en pacientes adultos, ¿no? Y también se presenta en pacientes pediátricos y el ronquido nunca es algo normal. Entonces, si lo identificamos de forma temprana, podemos mejorar mucho el pronóstico de los pacientes a largo plazo. Muy bien, claro. Oye, y precisamente vamos a empezar a hablar de los trastornos del sueño en general, ¿no? Quiero que nos cuentes cuáles son los trastornos del sueño más comunes o que podemos ver en general en la población o que la misma población puede darse cuenta que pudiera estar teniendo un trastorno del sueño. Sí, fíjate que yo creo que sin temor a equivocarme, una de las causas, más del 50%, es el insomnio crónico. El insomnio por sí solo no se considera como algo patológico, es algo anormal, a menos de que se presente de forma crónica. Todos hemos tenido insomnio porque algo nos emociona, porque tenemos una prueba al día siguiente, porque tenemos un examen, porque tenemos una cita, etc. Es algo normal, pasa el evento, volvemos a nuestro patrón de sueño normal, pero cuando esto ya se vuelve algo crónico, más de 3 veces por semana, más de 3 meses, pues ya debemos de identificar qué causa o qué patrones está presentando el paciente que están exacerbando esta patología. Y por otro lado, uno de los que más se están estudiando ahorita por todas las implicaciones que tienen, tanto laboral, socialmente, son los trastornos respiratorios del sueño, específicamente la apnea del sueño, que son los pacientes que roncan y que tienen un trastorno, un patrón anormal del sueño donde se presentan pausas o una disminución en el flujo respiratorio en cada respiración. Esos son los más comunes que podemos ver ahorita, pero la verdad es que las parasomnias, por ejemplo, el sonambulismo, la gente que habla dormida, la gente que come dormida, la gente que tiene ciertas conductas durante el sueño, las pesadillas son otros trastornos del sueño, la gente que actúa sus sueños, o uno muy común que es la parálisis del sueño, que mucha gente comenta como que se le sube el muerto. Claro. Esos son trastornos del sueño que a lo mejor se presentan una vez cada 2 meses o una vez cada 6 meses y pasan desapercibidos. Pero lo que más el paciente va más a consulta es porque ronca mucho su pareja o porque duermen 8 o 9 horas y se sienten cansados durante el día o simplemente porque sienten que no están durmiendo, ¿no? Con algún mayor o menor grado de insomnio. Claro. Esos son los más comunes que pudiéramos ver. Sí, la mayor parte de las personas te consultarían entonces digamos que no están durmiendo adecuadamente, que ellos sienten que no duermen adecuadamente y porque también tienen ronquido, ¿no? O suponen que, o dejan de respirar muchas veces, lo escucha la pareja, como dices,
y de alguna manera eso pues o lleva a que consulten. Claro. Sí, es lo más común, ¿no? Gente que tiene problemas para dormir, gente que tiene síntomas de insomnio, iniciar o conciliar el sueño, mantener el sueño, o que duermen la cantidad de sueño y sienten que no descansan, o los ronquidos. Esos son los más comunes que podemos ver que es el motivo de consulta por el que va el paciente a ver a algún especialista en sueño. Muy bien, claro. Bueno, Jorge, ¿y estos trastornos del sueño finalmente qué impacto tienen en las personas? O sea, ¿pudieras hablarnos un poquito de los efectos en la salud a corto y largo plazo? Sí, claro. Y yo creo que el común denominador que tienen todos los trastornos del sueño es que producen una privación crónica de sueño. Ya sea que si duermas la cantidad de horas suficientes, pero sea de mala calidad el sueño, o que no puedas mantener el sueño, que tengas un sueño fraccionado o pocas horas de sueño y te conduce a una privación crónica de sueño. Entonces, las alteraciones las podemos ver en todos los niveles. Algo que me gusta comentar a mí con mis pacientes es que el sueño es una función en la cual se llevan a cabo diferentes procesos, tanto metabólicos, hormonales, cognitivos, durante ese periodo de tiempo. El hecho de que no tengamos una cantidad suficiente ni la calidad suficiente de sueño, pues obviamente va a afectar a nivel emocional. Vamos a tener cambios de humor más frecuentemente, vamos a tener dificultad para concentrarnos, alteraciones en la memoria, dificultad para consolidar aprendizajes nuevos, por ejemplo. Y vamos a ver también alteraciones en el metabolismo de los lípidos, en el metabolismo de las grasas. Hay alteraciones en la liberación de ciertas hormonas, específicamente que controlan el hambre, la saciedad o la sensación de hambre, regulación en el metabolismo de la glucosa, alteración en el metabolismo de los lípidos, como mencioné previamente. Y algo que toma mucha importancia actualmente es una mayor activación del sistema nervioso simpático. Y eso se traduce con una sobrecarga del sistema cardíaco, mayor riesgo cardiovascular, infartos, arritmias, hipertensión de difícil control, sobrepeso, depresión, ansiedad, insomnio, etc. Hace poquito salió un estudio que se asocia a dolor crónico, reflujo, migraña, depresión mayor, ansiedad generalizada, etc., ¿no? Entonces, pues podemos verlo implicado en muchos niveles. Y eso es algo que a mí es parte de lo que me llamó mucho la atención al momento de estudiar la especialidad. Es que pues es un manejo con muchas especialidades. Tienes que ver al endocrino, tienes que ver al nutriólogo, tienes que ver al psiquiatra, tienes que ver al psicólogo, tienes que ver al cirujano, al internista. ¿Por qué? Porque no es solo un nivel que está afectado en este tipo de pacientes, ¿no? Podemos verlo principalmente a nivel hormonal y a nivel cognitivo, emocional. Hay una correlación muy importante en pacientes con depresión, con ansiedad, con suicidio, y en antecedentes de que han estado durmiendo mal 2-3 semanas, un mes previo o más, ¿no? Entonces sí hay una muy estrecha relación con este tipo de patologías. Claro. Específicamente en algunos trastornos psiquiátricos o psicológicos, depresión, ansiedad, ¿será que en ocasiones la causa de estas puede ser el sueño o estas pudieran orillar a que el paciente se prive del sueño? Las dos pueden suceder. Una es que el paciente tiene de base ya algún trastorno psiquiátrico no diagnosticado probablemente. De hecho, por ejemplo, para que haya insomnio crónico, hay una teoría que debe de existir un paciente que tenga una predisposición. Usualmente el paciente pues es un poco más aprensivo, está sometido a estrés constante, tiene varios problemas que lo predisponen a que tenga insomnio, a que su sueño sea más ligero, a que tenga un periodo corto de sueño. Pues posteriormente viene un efecto precipitante. Se enferma un familiar, se enferma él, lo corren del trabajo, lo deja su pareja, X cosa, y detona que el paciente no pueda dormir. Y esto favorece que el paciente empiece con abuso de sustancias, que como sabe que no puede dormir, tome medicamento para dormir o se tome unas copas para dormir, o en el día que necesita estar despierto, pues abuse de bebidas energetizantes, de alimentos con alto contenido calórico, aumento de consumo de tabaco, por ejemplo, o algunos estimulantes para mantenerse despierto durante el día y otros para deprimirse durante la noche y poder dormir, ¿no? Entonces todo eso conlleva a una alteración a nivel neurológico de dopamina, serotonina y que es la base fisiopatológica pues de estos trastornos psiquiátricos, ¿no? Entonces, tanto puede ser el detonante que el paciente ya tenga un trastorno de base,
como una alteración o un patrón de sueño alterado puede desencadenar que el paciente desarrolle ansiedad o depresión. Muy bien. O sea, hacia ambos lados, ¿no? Claro, puede ser cualquier bidireccional. Igual que, por ejemplo, con la obesidad, que probablemente vamos a hablarlo un poquito más adelante. Sí, claro. Sí, ahorita de hecho mencionaste cómo de alguna manera los trastornos del sueño tienen un efecto en el metabolismo y en la salud cardiovascular, ¿verdad? Y mencionaste cómo alteraba ciertas hormonas y cómo el estar estimulado constantemente el sistema simpático pues interfiere un poquito o interfiere bastante con o nos puede conllevar a trastornos cardiovasculares, ¿no? ¿Pudieras ahondar un poquito, explicarnos específicamente en el metabolismo y en la salud cardiovascular cómo afectaría la privación del sueño o en general los trastornos del sueño? Sí, a nivel cardiovascular lo que produce es una sobreestimulación del sistema nervioso simpático, que eso va a hacer que prácticamente el corazón esté trabajando horas extras. Durante el sueño normalmente debe de predominar en un 80% el sistema nervioso parasimpático y un 20% que es lo que corresponde al sueño MOR, que significa movimientos oculares rápidos. Corresponde a la activación del sistema nervioso simpático. El sueño MOR se conoce también como un sueño paradójico, porque la actividad electroencefalográfica que podemos ver en los estudios es como si el paciente estuviera despierto, hay movimientos oculares rápidos, pero hay una atonía muscular, el cuerpo está completamente desconectado. Okay. Es la etapa donde soñamos, hay elevación de la frecuencia respiratoria, hay aumento de la frecuencia cardíaca, hay aumento de la presión arterial durante esta etapa de sueño que corresponde al 20% del sueño total. Pero los pacientes que tienen privación crónica de sueño o que tienen en muchos de estos casos apnea del sueño y que tienen hipoxemias intermitentes, pues eso produce una sobreestimulación del sistema nervioso simpático, lo cual favorece arritmias cardíacas, específicamente fibrilación auricular y la hipertensión de difícil control, así como aumento del riesgo de eventos isquémicos a cualquier nivel, ¿no? Cerebro, pulmón, corazón, etcétera. Claro. Seguramente nuestros escuchas se estarán preguntando si ahorita mencionamos algunas sustancias que pudieran alterar el patrón del sueño, ¿no? Tanto unas estimulantes en el día, otras que pudiéramos tomar o en la noche. ¿Qué es lo más común o qué es lo que te has encontrado con algunos pacientes que pudieran tomar ciertas sustancias o cuáles son estas que pudieran alterarnos o darnos algún trastorno del sueño como tal? O ciertos medicamentos también, algo que tú conozcas o que lo has visto en tus pacientes. Bueno, tanto para estímulo como para depresión, el problema es que el paciente produce un abuso de sustancias, llega a un abuso de sustancias, ¿no? Porque trata de mantenerse despierto durante el día. Lo que más consumen durante el día es café o soda, ¿no? Tabaco, algunas drogas. Hay pacientes que llegan a tomar incluso ya medicamentos que usamos usualmente para pacientes con narcolepsia, por ejemplo, que son el modafinil o metilfenidato, que son medicamentos que se utilizan como para trastornos de déficit de atención en algunas ocasiones, pero tienen un alto efecto estimulante. El paciente se mantiene despierto, aumenta la concentración en algunos pacientes. Y en la noche, las cosas que más hemos visto que hay abuso es alcohol, actualmente marihuana y las benzodiazepinas, que es un grupo de medicamentos hipnóticos que tienen un efecto en disminuir el tiempo en el que quedamos dormidos y un aumentar el tiempo de sueño total, pero se asocia a algunos efectos a largo plazo, ¿no? Uh-huh. Entonces no se recomienda ninguna de estas sustancias. Desafortunadamente, pues por ejemplo el alcohol pues es de venta libre, el tabaco también es una de las sustancias que el paciente recurre para mantenerse despierto. Contrario a la percepción general de que el tabaco te relaja, pues es un estimulante y muchos pacientes pues lo utilizan de forma indiscriminada cuando están durmiendo, por ejemplo, que me estoy quedando dormido, prendo un cigarrito, ¿no? Y empezamos a ver en estos pacientes que tienen privación crónica de sueño, pues que favorecen también algunos alimentos con alto valor calórico, con alto valor de sodio, que favorece a la vez la hipertensión arterial. Son pacientes que están cansados durante el día, entonces el tiempo que tienen para descansar prefieren dormir que hacer actividad física. Son pacientes que son más propensos al sedentarismo. Entonces se va volviendo una bolita de nieve que pues va llevando a hipertensión, obesidad, sedentarismo, dislipidemia, etcétera.
Bueno, oye Jorge, y ya hemos visto cómo podemos identificar algunos trastornos del sueño, pero ¿qué estrategias utilizas tú en la consulta para hacer el diagnóstico? O sea, evidentemente pues haces un interrogatorio a tus pacientes, pero ¿existen otras pruebas diagnósticas que te apoyen a ti para llegar a finalmente a dar el diagnóstico? Sí, claro. Bueno, enfocado, siempre tenemos que hacer un interrogatorio dirigido a los hábitos que tiene el paciente. Yo creo que las cosas más importantes para un buen dormir es tener horarios regulares de sueño. Entonces tenemos que ver a qué hora se acuesta el paciente, a qué hora se levanta, cuánto tarda en dormirse, cuántas veces se levanta en la noche, si puede volver a conciliar el sueño, qué hábitos realiza durante el día, qué hábitos realiza antes de dormir. Todas esas cosas nos ayudan a darnos una idea más o menos del patrón que tiene el paciente. Si el paciente va por insomnio, podemos aplicar algunos cuestionarios. Yo específicamente uso un cuestionario de ansiedad generalizada, el GAD-7, y un cuestionario también para depresión. Si alguno de esos sale positivo, puedo yo iniciar algún tratamiento con algún antidepresivo específicamente, pensando obviamente en el contexto del paciente. Siempre es importante entender o me gusta hacerles entender a los pacientes que no hay algún fármaco que les sirve a todos, ni hay algún fármaco que es para dormir mejor. Es una serie de hábitos que tiene que desarrollar el paciente, cosas que tiene que hacer, que es lo que va a mejorar su sueño. Sin embargo, el fármaco es un puente que nos va a ayudar a que el paciente tenga la percepción de que eso empieza a funcionar desde el día 1. Sin embargo, hay que hacer una serie de hábitos y generar una serie de hábitos y cambios en la práctica del paciente diaria para que pueda lograr ese objetivo sin la ayuda de algún fármaco. Y si vemos que tiene algún dato de ansiedad o de depresión, pues obviamente el antidepresivo se inicia, se le pide que no se suspenda y se deriva al especialista. Sabemos que ningún antidepresivo se debería de suspender antes de los 6 meses de haberse iniciado. Entonces, sí es algo importante. Se hace el cuestionario, si vemos que el paciente amerita iniciar algún tratamiento, se le inicia el tratamiento y se deriva al especialista, ¿no? En el caso de lo otro más común, que son los trastornos del sueño, de igual forma hay algunas escalas que nos ayudan a medir cuánto sueño tiene el paciente durante el día, la probabilidad de que tenga apnea del sueño. Ahí buscamos si el paciente es hipertenso, si tiene más de 55 años, si tiene un índice de masa corporal arriba de 35, la circunferencia del cuello, si ronca, si lo han visto hacer pausas, y eso nos da un estimado de la probabilidad de que tenga el paciente apnea del sueño. Y para eso tenemos diferentes estudios que podemos realizar, todos para medir diferentes variables durante una noche de sueño. Prácticamente vigilamos cómo duerme el paciente. El estudio completo, que es el estudio que más se recomienda para estudiar el sueño, es la polisomnografía. Y ahí podemos medir tanto actividad eléctrica, hacemos unos canales de electroencefalograma, movimiento de ojos, tono muscular, ronquido, electrocardiograma, esfuerzo respiratorio, saturación, frecuencia, etc. Y con eso podemos ver tanto la arquitectura de sueño del paciente como el patrón respiratorio que tiene el paciente, si tiene variabilidad en su frecuencia cardíaca, si el paciente tiene desaturaciones, si ronca, si hace pausas, si tiene un sueño fragmentado, si tiene un predominio de sueño ligero. Y hay estudios más simplificados, pero todos midiendo esos parámetros, o la mayoría de esos parámetros, para poder estimar la severidad del cuadro. Okay. ¿Este estudio de la polisomnografía se realiza con el paciente en su casa o tiene que acudir a instalaciones especiales donde se realiza? Idealmente se debería de realizar en un laboratorio de sueño, que son instalaciones adecuadas para que el paciente pueda ir a dormir ahí. Se monta un laboratorio de sueño con estudios fijos, pero aquí normalmente lo hacemos tanto en hospital, y hay estudios que son domiciliarios o que son portátiles. Okay. ¿No? Entonces podemos hacer el estudio que se hace en el laboratorio, lo podemos hacer en la casa del paciente. Okay. Que en muchas ocasiones, por ejemplo, mencionábamos en pacientes pediátricos, muchos sabemos que el hecho de dormir en una cama que no es la tuya, eso ya va a alterar tu sueño. Sí. En mayor o menor medida, ¿no? Entonces a veces el hecho de que vayan a un hospital, a pesar de que vayan a dormir, pues no es lo mismo, porque llega la ambulancia, porque escuchan a las enfermeras correr, porque cualquier cosita, entonces ya eso alteró el sueño. Entonces buscamos actualmente que los estudios domiciliarios están tomando mucho auge, por ejemplo en Estados Unidos, claro, porque es un patrón de sueño más normal al que normalmente tiene el paciente, ¿no? Entonces actualmente se puede realizar tanto en un laboratorio como en un hospital o en el domicilio del paciente. Ok, muy bien.
Seguramente te pasa que muchos pacientes llegan a tu consulta y la idea del paciente que va tal vez es de necesito un medicamento para dormir, ¿no? O la idea con la que llega el paciente es cuál es el mejor medicamento que me puede ayudar a dormir. Pero aquí pues lo importante, o como lo mencionas, es la higiene de sueño, podemos decirlo. O sea, cómo el paciente... En realidad, para el insomnio es la terapia cognitivo-conductual para el insomnio. Okay. Y esta es una serie de intervenciones que la dan los especialistas en sueño o muchas veces los psicólogos que tienen algún adiestramiento en esto, y consiste en la privación del tiempo en cama, que eso significa hacerle ver al paciente que la cama es para dormir. Nuestro cerebro empieza a asociar acciones o cosas a comportamientos. Entonces, si uno come en la cama, ve la televisión en la cama, trabaja en la cama, platica en la cama, hace otra cosa que no sea dormir, en algún momento tú te vas a querer dormir y tu cerebro va a decir, oye, espérate, que nos faltan dos series y nos falta un cereal y nos falta... Entonces, en los pacientes que van por problemas para dormir, pues lo primero es que tenga esa asociación. La cama es para dormir o para tener relaciones. Si tú estás en la cama y ya pasó más de media hora y no te has dormido, te tienes que levantar de la cama, no vas a estar dando vueltas a ver a qué horas te da sueño, ¿no? Entonces, a eso se le conoce como privación del tiempo en cama. Okay. Y para iniciar esa intervención, hacemos un diario de sueño, que muchas veces lo podemos hacer con los smartwatch. Te miden el horario de sueño, te miden algunos despertares, entonces nos estima más o menos a qué hora se duerme el paciente, a qué hora se levanta, cuántas horas está durmiendo, y en base a eso nosotros hacemos horarios donde vamos aumentando en 15 a 30 minutos de acuerdo a la eficiencia de sueño que tenga el paciente. Buscamos una eficiencia arriba del 85% y la eficiencia se logra por el número de horas dormido que tiene el paciente entre el número de horas que pasa en la cama. O sea, buscamos un paciente que pase la mayor parte del tiempo dormido del que pasa en la cama. Esa es la idea de esa intervención. La otra intervención de la terapia cognitivo-conductual es el control de estímulos. Ahí buscamos no tanto enfocado a lo electrónico. Sabemos que ahorita actualmente es casi imposible no tener un dispositivo electrónico cerca de nosotros, pero algo que comentábamos es no hacer ninguna actividad que no puedas dejar en el momento que la tienes que dejar. Recordamos que estos pacientes deben de tener horarios para acostarse. Entonces, si por ejemplo tú te tienes que acostar a las 10 porque tardas 30 minutos en quedarte dormido, entonces a las 10 vas a poner tu alarma y lo que estés haciendo lo vas a dejar porque ya te tienes que acostar. Tú tienes que prepararte previamente para que a esa hora dejes lo que estás haciendo. Y es muy común, yo le comento a mis pacientes, que los dispositivos electrónicos, las aplicaciones, los juegos del celular están diseñados para que el paciente consuma tiempo en pantalla. Sí. Entonces ya te vas a morir, te queda una vida y ¡pum!, te regalan otra. Y de repente te das cuenta en TikTok, ¡pum!, son las 2 de la mañana. De repente ya se va a acabar la serie y ya sonó mi alarma para dormir, pero faltan 5 minutos. ¿Y qué tal si quiero ver en qué se acaba? Y se acaba muy bueno, entonces voy a ver 5 minutos del próximo capítulo y así te vas. Entonces nada que no puedas dejar en ese momento es algo que el paciente no puede hacer. Y eso lo llamamos control de estímulos. Lo mismo pasa para trabajar, por ejemplo. Tu cerebro no se apaga cuando apagas la computadora. Entonces muchos pacientes están trabajando y ya son las 10. Y híjole, me faltó hacer el reporte, habré guardado y habré enviado el correo y habré... Entonces, la idea es control de estímulos. Obviamente la luz, no exponerte a la luz a altas horas, durante la noche. Somos tan complejos y a la vez tan primitivos que muchas de nuestras hormonas se regulan con la intensidad de la luz, ¿no? Entonces, la exposición a pantallas, a la luz artificial, pues obviamente también altera esa liberación de ciertas hormonas, ¿no? Medidas de relajación es otra de las intervenciones donde podemos recomendarle al paciente alguna meditación guiada, algunos ejercicios de respiración consciente. Hay muchas aplicaciones en internet que puedes descargar. Incluso en Netflix hay una serie para dormir donde hacen algunos ejercicios de respiración, de meditación, y son recomendaciones que es lo que le decimos al paciente. ¿Sabes qué? Te acostaste, no te puedes dormir, acuérdate que no te puedes quedar en la cama. Te vas a ir a la sala y te vas a poner a meditar, te vas a poner a respirar, te vas a poner a escuchar algo de música que te relaje, te empieza a dar sueño y te vas y te acuestas otra vez. Te acuestas y no te dio sueño, pues tienes que levantar pero no te vas a levantar y me voy a poner a lavar los trastes que dejé en la noche porque no te va a dar sueño, ¿no? Y al rato va a ser el trapeador, al rato va a ser la sala, al rato entonces
te vas a levantar, pero vas a hacer algo que te relaje. Medidas de relajación. Te empieza a dar sueño, vas y te acuestas nuevamente. Otro de los puntos de la terapia cognitivo-conductual, como mencionaba, son las medidas de higiene de sueño. Esas son una serie de recomendaciones que muchos de nosotros ya conocemos. Hacer actividad física por lo menos 3 veces por semana, exponernos a la luz del sol, de preferencia temprano en la mañana, al menos 15 minutos, no acostarnos o hablar nuestras preocupaciones o las cosas que nos angustien, no tomar mucha agua después de las 6 de la tarde para evitar despertarnos mucho en la noche, no cenar por lo menos 2 horas antes de acostarnos, si tenemos reflujo, dormir con la cama inclinada o acostarnos del lado izquierdo para disminuir el riesgo. Son una serie de intervenciones que lo que buscan es que el paciente genere una rutina para dormir, ¿sí? Estos pacientes pues tienen mala calidad de sueño, entonces tienen que ser muy estrictos con sus hábitos al principio porque tenemos que educar a su cerebro otra vez. Claro. A su cerebro se le olvidó esa asociación de su cuarto. Los pacientes que tienen insomnio crónico les empieza a dar terror en la noche porque ya va a ser noche y no van a dormir. Y no tengo sueño y eso les empieza a dar más ansiedad, les genera una psicosis la cama. Entonces menos duermen y están viendo el reloj y ya son las 2 y me tengo que levantar en 4 horas. Entonces la idea es que el paciente vaya generando una rutina. Nuestro cerebro aprende con rutina. Entonces trata de predecir el futuro. Si tú haces algo, te bañas, cenas, te bañas, te acuestas. Cenas, te bañas, te acuestas. Va a llegar en el momento en el que te estás bañando y ya estás bostezando porque ya tu cerebro sabe que lo que sigue es dormir. Entonces lo que queremos es hacer eso. Generar esa serie de cambios para que el paciente logre dormir bien por él mismo. Y por último, el último componente de la terapia cognitivo-conductual es la terapia en sí. No ver las expectativas reales que tiene el paciente y qué es lo que le está generando a este paciente esa angustia, ¿no? Hay muchos pacientes que están durmiendo 6 horas y se levantan una vez al baño y sienten que ya no durmieron bien, a pesar de que anden bien durante el día, pero ellos tienen esa percepción, o que duermen 7 horas, pero si no duermen 8, sienten que no durmieron bien, ¿no? Y algo que también es importante decirles a los pacientes es que lo primero es mejorar la calidad de sueño antes que la cantidad. Si estás durmiendo 4 horas, queremos que esas 4 horas sean de calidad y ya posteriormente vamos a ir aumentando el tiempo en cama y así sucesivamente la calidad de sueño, ¿no? ¿Cuánto es las horas en promedio que es saludable dormir? Se habla de que son 8, de que son 9, de que son 7. ¿Cuánto es lo que realmente los estudios nos dicen que es lo ideal? Actualmente la recomendación son 7 horas. Bueno. ¿Sí? Pero lo normal pudiéramos considerarlo entre 6 y 9 horas. Ok. ¿Sí? Menos de 6 y más de 9 se asocia a riesgos de salud. De hecho, hace poquito salió un estudio que nos comentaba que había 30% mayor riesgo de hiperlipidemias, mayor riesgo de depresión mayor hasta en un 40%, mayor riesgo de ansiedad generalizada, 2 veces mayor riesgo de episodios de depresión en pacientes que duermen más de 9 horas, okay. 2 veces mayor riesgo de ansiedad, 60% mayor riesgo de hipertensión en pacientes que duermen más de 9 horas. Y de igual forma, los que duermen menos de 9 horas también se asocian a una serie de patologías, ¿no? Tocado, ¿no? Muy bien, perfecto. O sea, ni más ni menos, ¿no? Ni más ni menos. Un balance. Sí, normalmente 7. Antes eran 8. 8. Pero ya ahorita pues se va reduciendo. Yo creo que tiene que ver mucho también el ritmo de vida que estamos llevando, ¿no? Claro. Cada vez somos más, tenemos que ser más productivos. Entonces, la ciencia nos está diciendo que a lo mejor no ocupamos tanto como pensábamos. Pero yo creo que 7, 8 horas. Hay un programa que está llevando a cabo la Sociedad del Corazón, la Americana del Corazón, la AHA, que se llama los Esenciales 8, okay. Que es control de peso, dormir 7 horas, dejar de fumar, control lipídico, control glucémico, control de la hipertensión, hacer actividad física y dislipidemias, control de lípidos. Okay. Entonces se supone que esas 8 intervenciones son esenciales. Ahí está la del sueño, ¿no? Para controlar. Sí, 7 horas es lo que los estudios están actualmente apoyando más. Oye, ¿y la siesta? ¿Tiene algún lugar? Culturalmente, hay muchas culturas en las que se acostumbra, ¿no? Que la siesta en la tarde. ¿Realmente se recomienda, no se recomienda? Se supone que si tú tienes la cantidad y la calidad de sueño
suficiente, en la noche, no deberías de necesitar la siesta. Okay. No está contraindicada. En ocasiones sí la contraindicamos, por ejemplo, en pacientes que tienen problemas para dormir. Porque muchos de esos pacientes están muy cansados durante el día y se toman siestas de 3-4 horas. Claro. Entonces se levantan a las 8 de la noche y se quieren acostar a las 11 y pues obviamente no tienen nada de sueño, ¿no? Entonces, claro. Pero incluso en este tipo de pacientes, dentro de las medidas de higiene de sueño que damos, se recomiendan siestas, pero las siestas no deben de durar más de 45 minutos a lo mucho. Okay. Y no deben de ser más de 3 al día. Y no se recomienda ninguna siesta después de las 5 de la tarde. Vale. Existen 2 procesos que regulan en gran medida el sueño. El proceso S, que es la presión de sueño, y esa la vamos acumulando durante la vigilia. A medida que nos levantamos vamos produciendo adenosina y la adenosina nos va produciendo una presión de sueño. La adenosina se metaboliza durante el sueño. Entonces, si tú te tomas una siesta muy cercana a tu hora de dormir, pues obviamente vas a disminuir la cantidad de adenosina y no vas a tener esa presión para dormir. Claro. ¿Sí? Y el otro proceso es el proceso C, que es el de ciclo circadiano, y ese lo regulamos por alimentación, calor o ejercicio. Okay. Entonces, por ejemplo, si cenas muy cerca de tu hora de dormir o haces actividad muy cerca de tu hora de dormir o algo que aumente tu temperatura corporal, pues es muy probable que la calidad de tu sueño no sea tan buena. Claro. Y hablamos de la actividad física o hablamos del ejercicio que hacemos habitualmente, ¿no? Actividad física. Pero, ¿y por qué pasa que después, bueno, son cuestiones hormonales, ¿no? Pero actividad física en la cama, ¿no? Hablando de relaciones sexuales, eso sí te puede llevar a que te dé sueño, ¿no? De alguna manera, yo creo que... Sí, pero claro, ¿no? Y aparte te relaja, le das algunas endorfinas, entonces... Sí, se recomienda. Y eso no está... Eso se le dice al paciente, ¿eh? En la cama es para dormir y para tener relaciones. Exacto. O sea, eso no está contraindicado. Lo que sí es no comer, no ver la tele, no platicar, no... O sea, a lo que vas. Sí, claro. Muy bien. De alguna manera... pues hay muchos trastornos del sueño. La verdad es que quisiera... da para hablar de cada uno en un episodio, la verdad. Pero pues quisiéramos así, igual y podemos hacer algo generalizado y posteriormente podemos tener más episodios y ya ir abordando uno por uno. Pero no quisiera dejar de hablar de un trastorno muy importante que yo lo veo muy comúnmente en mis pacientes en mi práctica diaria. Recordemos que yo soy un cirujano de obesidad y pues es común que veamos a los pacientes o algo que nosotros nos procura o que queremos diagnosticar en ellos es la apnea obstructiva del sueño, ¿verdad? ¿Pudieras platicarnos así en general de qué trata este trastorno? Y ya mencionamos un poco cómo pudiéramos darnos cuenta que el paciente lo padece y que debe de acudir a una consulta, ¿no? Claro, pues fíjate, es de los más comunes y de los que más se estudian actualmente por las altas implicaciones en el riesgo cardiovascular principalmente que tiene el paciente con apnea del sueño. La apnea del sueño se caracteriza por un patrón respiratorio normal durante las horas del dormir, que donde pueden existir pausas respiratorias o una disminución en el volumen respiratorio asociada a alguna desaturación o a un microdespertar. ¿Qué se traduce esto? El sueño lo podemos dividir en etapas. Hay una etapa de sueño MOR, que ya hablamos un poquito, que es una etapa de sueño paradójico, es una etapa de sueño profundo y se caracteriza por esa actividad rápida y una desconexión del cuerpo. Por eso podemos soñar que volamos y no nos aventamos de la cama. Y por otro lado tenemos las etapas del sueño no MOR, y esas a su vez las dividimos en 3 etapas, que es un N1, que es una transición entre la vigilia y el sueño, N2, que ya es una consolidación del sueño, y ahí vemos ya algunos grafoelementos que nos hablan que el paciente ya está dormido, pero se sigue considerando un sueño ligero, y la etapa N3, que es un sueño profundo, o también conocido de ondas lentas, porque la actividad del cerebro es muy lenta, pero también hay una atonía muscular, y se considera una etapa de sueño profundo. Característicamente, los pacientes que tienen apnea del sueño presentan más episodios de apnea durante la etapa de sueño profundo, y esto hace que el paciente se esté constantemente despertando en la noche. Ese paciente que se queda sin respirar y que de repente hace un ronquido más fuerte o como un suspiro, si medimos su actividad eléctrica del cerebro, vamos a ver que probablemente tuvo un microdespertar. Entonces, si estaba en una etapa de sueño profundo y el cuerpo se empezó a relajar todavía más, perdió más tono de la garganta y se colapsó en un ronquido, pues ese esfuerzo respiratorio regresa a un N1.
Y el paciente no se da cuenta que se despertó porque sigue dormido, pero la cantidad de sueño superficial aumenta durante la noche. Entonces, uno de los síntomas que vemos en estos pacientes es que tienen mucha somnolencia durante el día. Se están quedando dormidos donde sea. Y curiosamente, el paciente cuando llega a consulta va porque ronca y lo lleva a la pareja y le dice, oye, pues es que ronca y no me deja dormir, y luego se queda sin respirar y lo tengo que estar moviendo porque no sé si se quedó muerto, que no sé qué. Sí. Y el paciente te dice, no, doctor. Yo siempre les pregunto, ¿tú cómo crees que estás durmiendo? Súper bien. Son pacientes que característicamente la mayoría de los pacientes con apnea del sueño no tienen problemas para dormir, si tú les preguntas. Yo soy muy bueno para dormir, si me siento ahí me quedo dormido. Les preguntas, oye, ¿cuánto tiempo tardas en quedarte dormido? En cuanto toco la almohada me quedo dormido. Y eso es algo normal. Lo normal es que tardemos entre 15 a 20 minutos en quedarnos dormidos. Entonces, si tú en cuanto te acuestas te quedas dormido, eso puede ser una red flag. Porque tienes una presión, una deuda de sueño tan grande que tu cerebro está buscando cualquier oportunidad de reposo para mandarte a dormir. Entonces, ¿qué riesgo tienen estos pacientes? Mayor riesgo de accidentes vehiculares. Se quedan dormidos manejando. Somnolencia durante el día. El paciente tiene bajo desempeño laboral, bajo desempeño académico, empieza con alteraciones sociales porque no puede ir a ningún lado porque se queda dormido, no puede ir al cine porque se queda dormido, va de compras y se queda dormido. Y el paciente te dice, no, doctor, yo mientras esté haciendo algo no tengo problemas, pero nomás me siento tantito y empiezo a cabecear, ¿no? Entonces, somnolencia diurna, ronquido, apneas o pausas durante la noche que el compañero de cama, la pareja, lo escucha como que se queda sin respirar o como que hace un ronquido más fuerte de repente, algún suspiro. Pacientes que tienen sueño fraccionado, que se están levantando frecuentemente durante la noche, muchas veces van porque tienen insomnio, pero no es que tengan insomnio, en realidad sí duermen, pero se la pasan dormitando porque se levantan y se levantan y se levantan y sienten ellos que no duermen. Les hacemos el estudio, sí vemos que hay sueño, pero obviamente es un predominio de un sueño ligero y eso te traduce como no descansar. Sueño superficial, la mayor parte del sueño, ¿no? Oye, y generalmente pues asociamos esto a pacientes que padecen de obesidad, ¿no? De alguna manera. Y tiene que ver, yo creo, pues la parte anatómica, ¿no? Alrededor del cuello, las estructuras que pudieran colapsarse durante el sueño profundo, como estabas mencionando. De alguna manera lo asociamos a los pacientes que tienen obesidad, pero de alguna manera la falta de sueño como tal, ¿verdad? Insomnio crónico pudiera llevarnos a... o hay estudios que sugieran que pudieran llevarnos a tener obesidad, por ejemplo. O sea, pudiera darse esta relación inversa también entre que el no dormir nos lleva a obesidad y también la obesidad nos lleva a no dormir. Sí, claro. Bueno, dentro de los problemas que la obesidad se asocia a que favorezcan la apnea del sueño, por ejemplo, como tú comentas, la acumulación de grasa en el cuello, en la papada, que anatómicamente producen que la lengua se eleve, se retraiga, el paladar blando que esté un poquito más laxo, la úvula enlongada, debilidad de los músculos del cuello o algún problema obstructivo. La apnea del sueño quiere decir que en algún punto desde la nariz al tórax la vía aérea se colapsa. Entonces habría que ver si el paciente tiene una rinitis crónica, hipertrofia de cornetes, desviación del tabique, hipertrofia amigdalina, adenoides, la lengua, el cuello, etcétera, para poder identificar. Ahorita actualmente dentro de los abordajes, pues hay abordajes quirúrgicos donde se cortan algunas estructuras anatómicas de la boca o de la garganta o se corrige algo de la nariz que pueden mejorar esto. Y de lo que preguntabas, si hay una relación del dormir mal se asocia al sobrepeso, hay muchísima literatura al respecto. Es uno de los problemas, como tú comentas, y tú que ves pacientes decir que ameritan cirugía bariátrica, se asocia principalmente a pacientes que tienen sobrepeso, más no es exclusivo, ¿no? Lo podemos ver en pacientes con un índice de masa corporal normal, y ese tipo de pacientes usualmente se deben a alguna alteración anatómica bien identificada que pudiera corregirse más fácilmente con un abordaje quirúrgico que en el caso de un paciente con sobrepeso, porque en ese tipo de pacientes pues ya vamos a ver otros tipos de alteraciones, incluso alteraciones en el centro respiratorio en algunas ocasiones, como en los pacientes con obesidad e hipoventilación. Claro. Y en los estudios recientes, hay un estudio reciente donde estudiaron a pacientes en un control
donde unos pacientes dormían en promedio 9 horas y el grupo de intervención durmió 4 horas, 9 horas, 4 días, 9 horas, 13 días durmió 4 horas y luego durmieron 3 horas, 9 horas. Y se midieron ingesta calórica, hubo dietas controladas, se les hizo una tomografía abdominal, peso y se demostró que tenían una ingesta calórica mayor. Los pacientes con privación de sueño aproximadamente en un 300 kilocalorías por día. Aumentaron en esos 14 días medio kilo y 4.5 centímetros del diámetro abdominal. Y aumento de la grasa visceral. Entonces uno de los problemas, por ejemplo, en los pacientes que vemos con privación de sueño crónica y con dieta, que bajan de peso, los estudios nos dicen que bajan músculo en lugar de grasa. Okay. Por eso bajan de peso este grupo de pacientes. Y se asocia también a favorecer la alimentación hedónica, que es el comer por placer. La privación crónica de sueño. Hay alteraciones, como mencionábamos previamente, en las hormonas de grelina y leptina. La hormona de la grelina, que se libera principalmente en el estómago, es una hormona que nos da la sensación de hambre. Sí. Y vemos que tiene disminución después de la alimentación. Entonces comemos, disminuye esa hormona. Empieza a aumentar a medida que pasa un periodo de inanición y luego comemos y vuelve a bajar. Sin embargo, los estudios demuestran que en periodos de inanición prolongados no aumenta más de lo normal, sino que la alteración, los dips o las bajones de esta hormona se dan después de que comes y luego regresa a un nivel basal, por así decirlo. Y en la leptina, que es una hormona que se libera por los adipocitos, esa hormona vemos que hay una disminución en los pacientes que tienen privación crónica de sueño y esa hormona nos da la sensación de saciedad. Sí. Entonces el paciente con privación crónica de sueño tiene un aumento de hormonas que le dan hambre y tiene una disminución de hormonas que le dan la sensación de que está lleno. Uh-huh. También por otro lado, los pacientes con privación crónica de sueño tienen somnolencia diurna excesiva, entonces quieren estar despiertos. Mayor predilección por alimentos con alto valor calórico. Hay estudios donde miden por medio de resonancia magnética algunas zonas del cerebro. Les presentan a los pacientes diferentes alimentos después de periodos de tiempo de privación y prefieren alimentos más condimentados o con mayor índice calórico, y en parte se cree que también para favorecer esta alimentación por placer o hedónica que llamamos, ¿no? Ese como, y aparte mantenerte despierto. ¿Qué le das a un niño chocolate en la noche? No va a dormir igual. El azúcar nos ayuda a mantenernos despiertos, entonces los pacientes aumentan el consumo de bebidas energetizantes o de alimentos con alto valor de sodio o alto valor calórico. Claro. Sí, comúnmente me sucede que pacientes que están bajo un tratamiento para pérdida de peso o que tienen cirugía bariátrica, y siempre les menciono la importancia del sueño, ¿no? Para su cambio en estilo de vida, ¿no? Es muy importante. Siempre les pongo en comparación un paciente que tiene cirugía bariátrica y que duerme bien, va a bajar mucho más de peso y de forma más saludable que un paciente que tenga igual cirugía bariátrica pero que no esté durmiendo bien, ¿no? Y algo que nos puede o que veo también es como los pacientes operados, como empieza una regulación de estas hormonas, ¿no? De leptina, de la grelina, ¿no? De alguna manera empiezan a bajar de peso los pacientes y empiezan a corregirse un poquito algunos trastornos del sueño, igual asociados posiblemente a la grasa que está alrededor de las estructuras del cuello. Y lo primero que te empiezan a decir los pacientes es que tienen más energía, ¿no? En el día, que se sienten con mucha energía, y es precisamente porque les menciono que seguramente están durmiendo mejor, ¿no? Es algo que es muy común que nos comenten, ¿no? Sí, por ejemplo, hace poquito vi un paciente donde le hicimos una terapia con CPAP y el paciente se quedaba dormido en la consulta. Le hicimos el estudio de sueño, salió severo, consiguió su equipo, lleva un mes de tratamiento y el paciente está encantado ahorita con su equipo, ¿no? Porque lo que tú dices, ya no me quedo dormido, ya tengo ganas de hacer algo, ya tengo ganas de ir al parque con mis hijos, ya tengo ganas de salir a caminar, ya tengo ganas ya me voy al trabajo y no ando cabeceándome en los semáforos. Entonces les cambia la vida al paciente que duerme mal, pues le va mal en muchos aspectos, ¿no? Entonces una vez que empezamos a hacer unas modificaciones en estos hábitos o a mejorar la calidad de sueño, el paciente ve un cambio significativo. Y algo que
que mencionábamos, se va volviendo una bolita de nieve. O sea, el paciente cansado no quiere hacer ejercicio. Claro. Quiere dormir, quiere descansar. Sí. Pero quiere estar despierto. Entonces empieza a comer mal, deja de hacer ejercicio, duerme mal, come mal, deja de hacer ejercicio, empieza a haber alteraciones en su cuerpo, en su seguridad. No hablando de que van a llegar a una depresión mayor, que ya vemos que los estudios dicen que tienes 2 veces más riesgo, ¿sí? Pero empieza a haber alteraciones en la percepción de tu cuerpo. Ya no te gusta cómo te ves, ya no quieres salir porque ya no te sientes a gusto, o porque sus amigos se van a desvelar mucho y tú lo que querías es dormir, pero te quedas en tu casa y no puedes dormir. Entonces empieza a haber aislamiento social, te empieza a ir mal en la escuela, te empieza a ir mal en el trabajo, te empieza a ir mal en muchos aspectos. Entonces se va volviendo una bolita de nieve. El paciente, cuando menos se da cuenta, ya tiene sobrepeso, ya tiene algún trastorno anímico, muy probablemente ansiedad generalizada, depresión y ansiedad, alguna alteración en la percepción de su morfología, etcétera. Abuso de sustancias, ¿no? Claro. Los pacientes empiezan a tomar más porque se dan cuenta que cuando se toman un 12 los duermen, ¿no? O se toman y fuman más o fuman marihuana porque también se relajan, o fuman, o se toman una pastillita con una chevecita, o se fuman un gallito con una cerveza, ¿no? Pero obviamente todas esas sustancias alteran tu sueño. El alcohol, por ejemplo, es un hipnótico y sí, te va a disminuir algo que llamamos la latencia de sueño, que es el tiempo en que tardas en quedarte dormido, pero se asocia más micro despertares durante el sueño o a despertares después de que iniciaste el sueño. Entonces sí, te vas a dormir más rápido, pero te vas a estar despertando durante la noche y te vas a levantar en la noche y no vas a haber dormido porque vas a tener un sueño fraccionado, claro, ¿no? Suprime una etapa del sueño que se llama el sueño MOR, que es donde soñamos. Pero es tan preciada esa etapa del sueño que muchas veces los pacientes que toman te dicen, no, pues doctor, cuando más sueño, porque la última etapa de tu sueño, la última fase de tu sueño es cuando más MOR quiere tu cerebro. Entonces, a medida que empiezas a metabolizar el alcohol, ya para cuando te vas a despertar, te levantas en la etapa de sueño MOR y te acuerdas de tu sueño. Claro. Pero no es de que sueñes más, es que tu cerebro dice, oye, es la única opción que tengo. Y no es lo normal que nos acordemos de nuestro sueño. Okay. La forma es de que si te levantas en esa etapa de sueño, te vas a acordar un poco más. Pero si no, no. Ok. Muy, muy interesante. ¿Pudiera ser que algunos sueños que sean... Ahorita mencionaste un trastorno del sueño, ¿no? Que es como... Las pesadillas. Las pesadillas y los sueños... La parálisis de sueño. La parálisis de sueño es un tema muy... O los terrores nocturnos. Hay terrores nocturnos. No, cuando vives o estás haciendo lo de tu sueño. El trastorno conductual del sueño MOR. Sí, ¿verdad? Esa es una parasomnia del sueño MOR que la característica es que el paciente actúa sus sueños. Actúa el sueño. Entonces se despierta porque se cayó de la cama o porque golpeó a la esposa. Y, hey, ¿qué onda? Me tiraste una patada. Es que me estaban asaltando y me puse ahí. Entonces eso no es normal porque quiere decir que en esa etapa de sueño tu cuerpo debería estar desconectado. Sí. Entonces si vemos que estás actuando tus sueños, puede ser un dato temprano de alguna enfermedad neurodegenerativa, ¿eh? Ok. Entonces eso sí lo vemos. Por ejemplo, característicamente las parasomnias del sueño MOR se presentan más en pacientes adultos o un poquito más grandes. Okay. Y las parasomnias del sueño MOR no siempre, pero característicamente se presentan más en niños. Por ejemplo, el despertar confuso, que se despierta el niño y ay, ¿dónde estoy? ¿Qué horas son? Etcétera. Okay. O los terrores nocturnos. Está gritando el niño, está llorando. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? No se acuerda, ¿no? Okay. Diferente de las pesadillas. Entonces estás en la pesadilla, estás gritando, te despiertan. Ay, es que soñé que me estaban asaltando, que me estaban baleando, no sé. Sí. ¿No? Entonces, la característica de las parasomnias del sueño MOR es que suceden durante esta etapa y te acuerdas. La parálisis del sueño, que es que se te sube el muerto. Sí. Tu cerebro se despierta más rápido que tu cuerpo. Okay. Estás en la etapa del sueño MOR y como estás en la etapa del sueño puedes tener alucinaciones auditivas, visuales, pero no te puedes mover porque tu cuerpo todavía no despierta. Claro. Entonces esa es la parálisis del sueño, ¿no? Tu cerebro ya está así como que ya desperté, pero todavía hay atonía muscular. Claro. Y como toda esa etapa de los sueños, pues puedes escuchar voces o ver colores o ver cosas y a eso se le conoce que se te sube el muerto. Ok. Y
Pero ya es un trastorno cuando sucede de forma crónica, ¿no? O sea, si te puede pasar una vez, de vez en cuando y no es un trastorno como tal, ¿verdad? Sí, como todo es... cuando ya te empieza a generar alguna preocupación o alguna alteración en tu desempeño diario, claro, pues ya estamos viendo algún problema, ¿no? Sí. Entonces, muchas de estas parasomnias se asocian a malos hábitos de sueño. Claro. Entonces, son pacientes que vuelvan a lo mismo. Tienen horarios de trabajo fraccionados. Trabajan una semana en la noche, otro en la tarde, otro en el día y así, ¿no? Entonces, ese horario fraccionado favorece que haya parasomnias. Claro. O lo vemos, por ejemplo, también en medicina. Los residentes que duermen poco, que están en un estrés constante, etcétera, sí, pues están muy probablemente, es muy común de que se me subió el muerto, o que hablen dormidos, o que cosas así, tengan pesadillas desde el R+, ¿no? Que los va a castigar o algo. Sí, sí. Entonces, en este tipo de pacientes lo vemos mucho. Pacientes que se desvelan, pacientes que tienen abuso de sustancias. En general, pacientes que tienen mucha variabilidad en sus horarios de sueño. Como mencionaba, una de las cosas que más pudiéramos hacer para mejorar nuestra calidad de sueño es tener horarios regulares, ¿no? De forma general, y esto es general, no se recomienda dormirnos después de las 11:30 y despertarnos después de las 10:30. Okay. Y los días que no te tienes que despertar, o sea, que en teoría pudieras dormir más, no se recomienda que te levantes después de 2 horas de lo que normalmente te despiertes. Vale. Por ejemplo, si todos los días me despierto a las 6 y el sábado no tengo nada que hacer, 8:30, 9 más tardar. ¿Por qué? Porque eso puede alterar hasta cierto punto tu sueño. Que no es... Recordar que estábamos hablando de pacientes que tienen problemas para dormir. Claro, claro. Igual como mencionábamos de los hábitos y todo esto, algo que les comento a mis pacientes es... Ahorita que tenemos el problema, sí tienes que ser muy estricto con tus hábitos. Porque me dicen, doctor, y todos los días me tengo que dormir a esta hora y todos los días me tengo que levantar a esta hora. Ahorita sí, porque ahorita tienes un problema. Claro. Ya cuando se regule tu hábito de sueño, pues sí, probablemente un día te vas a desvelar y no pasa nada. Vas a salir a cenar y todo bien, ¿no? Pero ahorita que tenemos problemas, pues sí tenemos que ser un poquito más estrictos con nuestros horarios y nuestros hábitos, ¿no? Por eso le pedimos que genere una rutina, tanto en la mañana como en la noche. O sea, tiene que hacer cierta actividad. Por ejemplo, las primeras 4 horas después de levantarte tienes que haber comido algo, de hacer algo de actividad física, que te dé el sol, cosas que aumenten tu temperatura corporal. Y eso te va a ayudar a que te despiertes y que te dé sueño un poco más temprano en la noche. Ok. Entonces, dentro de las primeras 4 horas debes de comer algo después de despertar. Es lo recomendado para aumentar tu temperatura. Okay. Para ese componente termogénico de la metabolismo de la alimentación, ¿no? Okay. Pero sí, o actividad física, o que te dé el sol 15 minutos, cositas así, para aumentar la temperatura. Eso nos despierta. Okay. Para tener un buen despertar. Y en la noche lo contrario, ¿no? Un poquito cosas más calmadas, tomar un baño calientito. Frío, estar en lo frío, ¿no? Se recomienda más fresco. El frío, incluso... por ejemplo, el calor no te ayuda a dormir. Claro. Se recomienda un baño de agua tibia en las noches porque eso aumenta tu temperatura superficial y al momento de querer enfriar tu cuerpo, disminuye tu temperatura interna. Claro. Entonces, lo que hacemos en el sueño es bajar nuestra temperatura corporal. Sí. Por eso se recomienda dormir sin ropa incluso, ¿no? En algunos he escuchado también esa parte, ¿no? De que la ropa estorba, no hay que ponernos nada que nos cubra. Eso. Pues sí, digo, hay muchas cosas que pudiéramos ya ponernos así. Hace poquito me mandaba una amiga ahí por Instagram que salió un estudio que dice que se recomienda dormir en camas separadas. Ok, las parejas. Las parejas. Si lo vemos desde el punto de vista, yo como especialista en sueño, sí, por supuesto, es mejor dormir solo que dormir acompañado. ¿Por qué? Porque la otra persona no sabe si ronca, claro, o si se mueve, o si suda, o cualquier cosa que te despierte y eso va a alterar tu sueño. Claro. ¿No? O es muy friolenta y te quita la cobija, o le da mucho calor y te da toda la cobija. Entonces, todo eso puede alterar tu calidad del sueño. Entonces, sí, para fines así objetivos, es mejor dormir en camas separadas o en cuartos separados. Okay. Pero, pues sabemos que no... Culturalmente no le vas a decir a alguien, no, sí, duerma separado de su esposa o su novio, ¿no? Entonces, tampoco es de que dormir en pareja va a fraccionar tu sueño y va a alterar. Ahorita, actualmente, yo tengo muchos pacientes que ellos, antes de venir conmigo, optaron por dormir separados.
Okay. Pues él duerme en su cuarto, yo duermo en mi cuarto. Porque le gusta ver la tele hasta las 2 de la mañana, doctor, y yo me duermo temprano. Y el ruido no me gusta, ¿no? O ronca. Y va porque ronca, ¿no? Y vamos a hacer los estudios de sueño, pero ya tienen 1 año, 6 meses que ya duermen en cuartos separados, ¿no? Claro. Oye, y regresando un poquito a lo de... Ahorita mencionabas los pacientes que utilizaron CPAP, que utilizan CPAP, ¿no? ¿Puedes explicar un poquito aquí a la audiencia en qué consiste ese tratamiento para tratar la apnea del sueño? Y ahorita yo complemento un poquito con los pacientes de obesidad, cómo es muy importante que algunos pacientes tengan una terapia de CPAP antes de realizar la cirugía, ¿no? Entonces, ¿pudieras explicar un poco así generalizado y rápido para nuestros pacientes? Sí, claro. La base del trastorno es que la vía aérea se colapsa. Claro. Entonces, para explicárselo muy sencillo a mis pacientes, les digo que los conectamos a un compresor de aire silencioso que por medio de esa maquinita va a arrojar aire a presión y esa presión de aire va a evitar que se colapse la vía aérea. Prácticamente la feruliza por aire, ¿no? Entonces esa es la función, evitar que se colapse la vía aérea, y las presiones se miden en centímetros de agua y hacemos algunos estudios o algunas pruebas antes de lograr la presión que el paciente requiere. Okay. ¿No? Y la logramos, puede ser una titulación durante el mismo estudio donde una persona en tiempo real está viendo al paciente dormir y va aumentando de forma gradual la presión hasta que rompe los episodios de apnea. Okay. Y tenemos que ver que cumpla ciertos criterios, que logre, por ejemplo, llegar a sueño MOR, que se mantenga la saturación, que el patrón de sueño sea regular, el patrón respiratorio sea regular. Entonces ya en base a eso nosotros estimamos la presión óptima y podemos ya dejar una presión fija. Otra opción es que el paciente tenga un dispositivo automático. Nosotros calculamos una presión máxima y mínima y el equipo va sensando la presión que requiere el paciente para romper estos episodios. Después de 1 mes de tratamiento valoramos la información que nos da el equipo y ya podemos dejar una presión fija para el paciente. Ok. Sí, y CPAP, este aparato que nos pone aire en la vía aérea con presión, ¿verdad? Se conecta ya sea puede ser por la nariz, ¿verdad? A través de la nariz. O hay combinados también, mascarillas combinadas, nariz y boca. Hay diferentes interfaces. Yo regularmente, y se los comento a mis pacientes, y esto es algo personal, a mí me gusta iniciar la terapia con una mascarilla oronasal. Oronasal. Nariz y boca. Nariz y boca. ¿Por qué? Porque es un poquito más grande. Es de las más grandes. Hay una facial, hay un casco también. Pero las más comunes es nariz y boca, nasal, almohadillas nasales. Hay una que es nariz y boca, pero es únicamente así como si fuera un bozal. Okay. Entonces aquí la realidad es que es la que el paciente se sienta más cómodo. Y esto sí es bien importante. O sea, para que haya un buen apego, el paciente tiene que estar cómodo con su equipo. Claro. Entonces, yo inicio siempre o casi siempre con la oronasal porque hay menos riesgo de que se le mueva al paciente tanto, de que haya mucha fuga. Pero hay pacientes que me dicen, no, yo quiero la nasal, ¿no? Entonces, nada más les explico que con todos los dispositivos que no son... La parte de la función de la oronasal es que el paciente no abra la boca. Entonces, como es un dispositivo que mete aire a presión, si el paciente tiene una nasal y abre la boca, pues el aire va a salir por la boca y el paciente va a sentir que se ahoga. Eso lo corregimos con una mentonera. Le ponemos una mentonera al paciente y le ponemos su dispositivo nasal y sin ningún problema. Hay unas que las que para mí son las más cómodas, son unas almohadillas nasales, donde el circuito lo conectamos por acá por arriba y baja por aquí el aire y conecta a las puntas nasales como tipo cánulas de alto flujo. Okay. Entonces, pero la realidad es que las que el paciente se sienta más cómodo, sí hay estudios que te dicen, de hecho en otorrino, que te dicen que las mascarillas nasales pueden tener un mayor beneficio que las oronasales, porque las oronasales todavía por la misma presión pueden empujar un poco la lengua para atrás. Entonces, como las otras son nasales, en teoría te evitas esa. Sí, pero pues no es tanta la diferencia y... Con la que se sienta como... Con la que se sienta como... Yo les digo que yo prefiero iniciar con esa y que la podemos cambiar en X periodo de tiempo, pero siempre le doy la opción al paciente explicándole el por qué yo le recomiendo esa, pero igual, como te digo, podemos conseguirle la mentonera. Hace poquito me tocó un paciente precisamente
que vio en este programa de La Casa de los Famosos a uno de ellos que traía el CPAP ahí. Okay. Y me dijo, yo quiero así como ese. Okay. Es nasal con mentonera. Sí. Pues así. Así lo pedimos, ¿no? Entonces, así nos evitamos que el paciente vaya a abrir la boca y sienta que se ahoga. Porque ese es mucho de los problemas, ¿no? El ajuste de la mascarilla, el paciente no se siente cómodo y no usa el equipo. Y ahí lo tiene, ¿no? Porque se mueve y se le afuga y se escucha el aire que se sale y el ruido y el aire le pega, no le deja dormir o no está acostumbrado a tener la mascarilla en la boca. Claro. Entonces, esas son las cositas. Pero sí hay diferentes tipos, hay diferentes marcas, tanto de CPAPs como de interfaces. Y pues podemos encontrar la que el paciente se adapte mejor, ¿no? Incluso hay unos que son más como para el sexo femenino, que vienen así for hair, que tienen algunas características en el momento de la programación, son un poquito más amigables en cuanto a las presiones, a la transición entre presiones, más que nada en eso se caracterizan ese tipo de dispositivos. Y pues las marcas, ¿no? Y los precios también varían bastante. Claro. Ya para terminar, Jorge, después lo podemos seguir platicando, pero pudieras, ahora sí que de la mano del especialista, explicarle a los pacientes que padecen de obesidad, que tienen esta enfermedad de apnea obstructiva del sueño y que de alguna manera van a ir para cirugía bariátrica, ¿por qué es importante que tengan una valoración por el neumólogo? Y que de alguna manera, si son candidatos para CPAP, ¿por qué deben de estar bien adaptados o utilizarlos antes de llegar al procedimiento de cirugía? Claro. Bueno, dentro del protocolo para un paciente bariátrico debe incluirse una valoración por el neumólogo, específicamente buscando datos de hipertensión pulmonar o de apnea del sueño, ¿no? Entonces, el riesgo que tiene el paciente, muchos pacientes me dicen, oiga, si tengo apnea del sueño quiere decir que me voy a quedar dormido y ya no voy a despertar. Sí puede pasar, a menos de que te infartes dormido, ¿no? Pero lo más probable es que tienes mayor riesgo de un problema, un trastorno respiratorio, producir hipoxemia durante el sueño, que tengas una desaturación mayor durante el sueño o haya mayor riesgo de un distrés respiratorio al momento de la anestesia. Claro. Obviamente en la recuperación también. El equipo de presión positiva, que es este compresor del que estamos hablando, el CPAP, en algunas ocasiones puede incluso darle un soporte ventilatorio al paciente, facilitando la entrada y salida de aire. Entonces sabemos que esta es una cirugía que se hace a nivel abdominal. El músculo más importante para respirar es el diafragma, y muchos de esos pacientes después de la cirugía, y no nada más en este tipo de cirugías, sino en muchas cirugías de tórax, por ejemplo, o abdominales, salen de cirugía y salen con una respiración un poquito más superficial, ya sea por dolor o porque no se quieren mover mucho, y eso puede favorecer que se acumule el CO2 en la sangre y que tengamos algún otro trastorno respiratorio o de ácido asociado, ¿no? Entonces, ¿qué beneficios podemos tener en estos pacientes? Un menor riesgo de alguna complicación durante la anestesia o en el posquirúrgico inmediato, así como un menor riesgo de que puedan desarrollar algún problema respiratorio asociado a estas apneas o algún descontrol glucémico, algún descontrol hipertensivo también que podemos ver en estos pacientes. La recuperación es menor. No nada más en este tipo de dispositivos, sino la valoración por el neumólogo. Se recomienda también iniciar un poco de terapia de entrenamiento de músculos inspiratorios previo a la cirugía, para disminuir el riesgo precisamente de presentar alguna complicación respiratoria postquirúrgica. Entonces la idea es fortalecer el diafragma principalmente con algunos dispositivos de resistencias que prácticamente estamos llevando al gimnasio el diafragma para fortalecerlo un poquito y que nuestras inspiraciones sean un poquito más profundas, educar al paciente cómo respirar, porque a pesar de que es algo que hacemos todos los días de forma inconsciente, pues muchos de nosotros no sabíamos respirar, no sabemos respirar de forma correcta, ¿no? Entonces, dentro de la evaluación que hacemos en este grupo de pacientes es educarlos, enseñarlos a respirar, darles algunos ejercicios por lo menos un mes, 2 semanas antes de su cirugía para fortalecer estos músculos inspiratorios. Y como tú dices, si vemos que el paciente tiene un alto riesgo de presentar apnea del sueño, pues iniciarle esta terapia para prevenir todas las complicaciones de las que estamos hablando y mejorar el desenlace de su cirugía. Si requiere CPAP, son 2 meses antes de la cirugía. ¿Tengo 1 mes o 2 meses? ¿Qué es lo ideal? Usualmente yo recomiendo 1 mes pre y 1 mes post. Ok.
Y ahorita que mencionabas, existe una muy muy alta relación entre sobrepeso, obesidad y apnea del sueño. Y pocos pacientes a los que yo les he quitado la terapia de CPAP son pacientes que se han sometido a alguna cirugía bariátrica. ¿Sí? La gran mayoría de los pacientes que no se someten a cirugía y que tienen sobrepeso, obviamente dentro de las intervenciones de la apnea del sueño es tu equipo para dormir, pero tienes que control de peso, es de las pocas intervenciones que puede hacer el paciente para mejorar la apnea del sueño. Claro. Y eso implica una valoración por nutrición, una valoración por el endocrinólogo o el internista, probablemente iniciar algún medicamento que nos ayude a bajar de peso más rápido. Dentro de las terapias nuevas que estamos viendo para apnea del sueño estamos usando los GLP-1, por ejemplo. Claro. En Estados Unidos ya hay estudios que dicen que los pacientes sometidos a cirugía bariátrica, con ejercicio, con buena calidad de sueño, con nutrición, en comparación con los pacientes que no usan GLP-1, disminuyen más los que la usan el índice de apneas que los que no la usan. Claro. ¿No? Entonces también se está usando ya como una terapia para apnea del sueño, no nada más para el control de peso. Okay. También sabemos que, por ejemplo, es muy diferente decirle a un paciente que pese 140 kilos que se vaya a correr, a decirle a un paciente que pese 80 kilos que se vaya a correr, ¿no? Entonces es importante, yo creo, y lo comentaba previamente con pacientes que van a buscarme porque se van a someter a una cirugía bariátrica, que la cirugía es algo que nos ayuda a que el objetivo lo alcancemos más rápido. Puedes hacer ejercicio y dieta y tomar medicamento y pudieras en algún punto llegar a tu meta. Va a costar más, pero no porque te operaste y vas a bajar, puedes seguir haciendo lo mismo, ¿no? Tienes que tener una intervención, claro. Te tienes que educar a comer, sí. ¿no? Porque no sabemos comer. Tienes que manejar todos esos trastornos emocionales que pudiste desarrollar durante tu periodo de obesidad y que a lo mejor ahorita viene una serie de cambios morfológicos, de alimentación, sociales que vas a estar viviendo y que tienes que aprender a manejar. Entonces es importante tu evaluación por psicología o por psiquiatría en caso de que se requiera. Si vemos que hay alguna alteración de que tiene sobrepeso y a lo mejor tiene un problema de tiroideo, algún descontrol metabólico, diabetes, lipidemia, pues tu evaluación por endocrino. Claro. Entonces es un manejo multidisciplinario y no siempre vas a estar yendo todos los días con todos los médicos. Ahorita una serie de decisiones y una serie de hábitos que llevas 30, 40 años, 50 años haciendo te llegaron a este punto. Entonces no esperemos que de la noche a la mañana todo vaya a cambiar, ¿no? Es un proceso. Y obviamente, si tú vas con el nutriólogo y si vas con el endocrino y te operas, vas a bajar más rápido y vas a poder hacer actividad más rápida y vas a poder hacer más cosas más rápidas que van a acelerar este proceso, que es a fin de cuentas el objetivo que está buscando el paciente, ¿no? Controlar su peso y disminuir el riesgo a largo plazo de enfermedades metabólicas o cardiovasculares o lipídicas, ¿no? Claro. Sí, es un todo y se complementa. La obesidad es una enfermedad tan compleja que requiere de un manejo multidisciplinario, ¿no? Eso no tenemos duda de ello. La verdad que es un tema muy interesante lo del sueño. Esto nos da para estar hablando horas y horas y probablemente lo podamos dividir y platicar después de ello. Claro, claro. Pero te agradezco hoy que nos hayas acompañado y nos hayas enseñado mucho. Yo aprendí mucho el día de hoy y les agradezco a todos los que nos estuvieron acompañando en este episodio y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.